Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por asistir a esta conferencia de prensa. Nos acompaña en esta tarde el ministro de Salud, doctor Cristian Vázquez, en representación del Ministerio de Salud. A continuación, el doctor respondrá varios temas y ejes. Se abordará y se clarificará la situación epidemiológica actual. Como tema central, se expondrá el plan estratégico del Ministerio de Salud para la contingencia contra la pandemia causada por el SARS-CoV, donde se presentará las medidas sanitarias para aplacar el avance del virus y el plan de vacunación que se viene en los siguientes meses. Al final de la exposición del ministro de Salud se hará 2 rondas de preguntas de parte de los periodistas. El orden de turno ya está preestablecido, los periodistas tienen ya esta información en la mano. En breves segundos empezamos con la conferencia de prensa. Bueno, con ustedes el ministro de Salud, el doctor Cristian Vázquez. Gracias por su presentación, ministro. Muy buenas noches con todos los presentes. Primero haré un pequeño resumen de los temas sobre la situación de la epidemia. Como se viene informando, el aumento exponencial del número de casos se ha detenido, se ha estabilizado ahora en estos últimos meses. La tasa de positividad de pruebas ha disminuido del 25% al 16% en comparación a la semana pasada. También el promedio de casos por día en esta semana ha tenido un descenso de 17.000 casos por día, de lo que fue la semana pasada a 8.000 solo en Lima Metropolitana. Esta tendencia viene ya desde el inicio de este mes de mayo, que es una buena noticia para todos los peruanos. La situación realmente sigue siendo compleja, ya que estos números indican que ha mejorado la situación y vamos a seguir trabajando de una manera ardua para que siga disminuyendo la tasa de contagiados en Lima y en todo el sector del país. Los hospitales nacionales están a un 85% de ocupación, donde 30% son pacientes COVID en las camas y 30 de ellos están en las camas de terapia. No obstante, no vemos que la curva de mortalidad está teniendo un descenso notable. Era esperable, pero por supuesto la mortalidad aumenta. Semana después del aumento de número de casos, en las primeras 2 semanas de este mes se tuvo 350 fallecidos por día y esta semana se reportó la cifra de 280 fallecidos por día. Yo sé que es un avance notable para el país, pero no debemos bajar la guardia, ya que este virus, si nos confiamos o dejamos que esto siga con normalidad, puede haber una tercera ola. En relación del trabajo del Ejecutivo, en conjunto con otras regiones, municipios y comités formados por el seguimiento de pandemia, se está fortaleciendo el sistema de salud. Ahora estamos en una etapa de descenso de esta segunda ola. Es momento para aprovechar esto y dar un nuevo plan de contingencia para prevenir la llegada de la tercera ola o nuevos picos de números en contagio. Se combinará el testeo masivo y con un alto número de vacunados por día. Esto permitirá aperturar más el sector económico y así poder aprovechar más para poder implementar en el sector salud. A lo largo del territorio peruano se está implementando más camas, más utensilios para que los médicos puedan aprovechar y así mejorar las tasas de mortalidad y también el servicio que puedan brindar. Eh, el mensaje que queremos transmitirles a la población del ministerio es que se está trabajando arduamente para brindar todos los servicios mencionados anteriormente. Asimismo, necesitamos el apoyo de todos los ciudadanos para vencer conjuntamente al COVID-19. Por eso pedimos primero que sigan con el uso doble de la mascarilla y ahí reiteramos nuestra invocación a los partidos políticos que compiten en la segunda vuelta, que no convoquen movilizaciones y así también a la población no asistir a ellos debido a que eso causaría un mayor número de contagios. Ahora se está implementando el testeo masivo, ya no solo se realizarán pruebas en hospitales o centros de salud, también se está implementando carpas de testeo en diferentes puntos de ciudades y módulos de testeo en los centros comerciales
malls o lugares públicos de mayor capacidad. Además, desde el lunes de la siguiente semana, el Escuadrón COVID hará testeos a domicilio en los distritos o zonas que están presentando la tasa de contagio. Con todo este plan de testeo masivo, queremos el compromiso de los ciudadanos que el menor síntoma acudan a los diferentes puntos de testeo. Estamos acercando lo más que se pueda al sistema de salud a los ciudadanos y así ellos puedan contribuir con nosotros. Ese es el mensaje que queremos transmitir hoy en día. Respecto al plan de vacunación, este mes hemos tenido el arribo de 8 millones de vacunas de dos laboratorios, Pfizer y Sputnik, y se prevé que el siguiente mes arriben 15 millones de vacunas de ambos laboratorios. A partir de este suministro de vacunas que se está teniendo en el país, nos hemos planteado la meta para que el 28 de julio todos los adultos mayores de 23 años estén vacunados ya. Sí, como les digo, es una buena noticia que para el 28 de julio de este año ya todas las personas adultas mayores de 23 puedan estar vacunados y así poder tener de repente una normalidad como teníamos antes. Desde el lunes de la semana que viene, el número de vacunados por día se va a incrementar exponencialmente. En la actualidad, se viene vacunando en todos los hospitales, centros de salud y los grandes puntos de vacunación implementados desde el año pasado. Gracias a un acuerdo con el sector privado, tanto con clínicas y otros comercios, desde la siguiente semana se vacunará en 180 clínicas privadas, 140 policlínicos, 158 centros veterinarios en todo el territorio nacional. Solo en Lima Metropolitana les cuento que se implementará también como centro de vacunación los supermercados que cuentan con un centro de consultas primas en su división farmacia. Tendrá, Tendrán 45 supermercados para la vacunación en la capital. Con este plan de contingencia, que regirá desde el lunes de la siguiente semana, queremos transmitir que el Ministerio de Salud está trabajando de la mano con el pueblo y así poder terminar con la pandemia lo más antes posible. Pedimos tranquilidad y compromiso a todos los ciudadanos de este gran país. Gracias por su atención. Bueno, gracias, ministro, por su presentación. Ahora comienza la ronda de preguntas. Pedimos claridad y puntualidad en sus preguntas a los periodistas. Bueno, empezará Fernando Astudillo, corresponsal de la cadena de noticias RPP. Adelante, por favor. Fernando Estudillo, RPP. Buenas tardes, doctor Vázquez. Le quería preguntar sobre el tema de las vacunas. Si pudiera clarificar, por un lado, cuántas vacunas se tienen hasta el momento para poder aplicarlas por laboratorio y cuántas vacunas se prevé que llegarán por laboratorio. Después, ¿para qué grupos de población serán dirigidas las vacunas? Muchas gracias. Bueno, en la pandemia el ministerio se viene informando ya de las vacunas que se están dando, o sea, constantemente del tema. Cualquier ciudadano puede consultarla. Actualmente tenemos 5 millones provenientes de Pfizer y 3 de Sputnik, y están arribando 8 millones de Pfizer y 2 de Sputnik. Se está usando la vacuna de Pfizer para los adultos mayores de 35 años. En cambio, la Sputnik se está aplicando para vacunar a los grupos esenciales, específicamente para los trabajadores del Estado. Entre ellos están la Policía Nacional, bomberos, administrativos de instituciones esenciales y maestros de todos los grados de instrucción. Queremos que las clases presenciales no se interrumpan, independientemente de un crecimiento en el número de contagios. Ya inoculados, estos grupos se vacunará a todos los adultos menores de 35 años. Bueno, gracias por su respuesta, señor ministro. Ahora es el turno de Fernando Palomino, corresponsal del comercio. Adelante, por favor, Fernando. Fernando Palomino, El Comercio. Buenas tardes, señor ministro Vázquez. Ante la aparición de las variantes del COVID-19 en nuestro país vecino Brasil y otros países como la India, la pregunta sería, ¿se está pensando restringir el ingreso de personas de procedencia de estos países? Bueno, en general, respecto al ingreso de las personas a nuestro país desde el extranjero, es de carácter obligatorio que estas cuenten con una prueba
PCR como máximo de 48 horas antes de viaje para ingreso del país. Y a las personas que tienen procedencia de países con una alta tasa de contagio y están en zona roja, en esta lista está Brasil, la India, aparte de la prueba PCR, creo que también tendrían una cuarentena, creo no, está dado la ley que tendrían una cuarentena de 6 días en hoteles establecidos por el ministerio. El costo de la estadía está subsidiado en un 75% del Estado. Al culminar estos días de aislamiento, se le realiza la prueba PCR para el descarte y posteriormente la salida de estos centros de cuarentena. No queremos cerrar fronteras, hay muchas personas que su sustento depende mucho del tránsito internacional. Gracias por la respuesta, señor ministro. Fabricio Montesino, corresponsal del diario Exitosa, corresponde su turno para su pregunta para el ministro. Adelante. ¿Qué tal, ministro? Muy buenas tardes. Diario Exitosa, Fabricio Montesinos. Ya que estamos a puertas del invierno, el cambio climático, una de las principales características son las enfermedades respiratorias que atacan a la población. Mi pregunta es, ¿cree usted que mediante este problema respiratorio provocado por el invierno se acerque una tercera ola? Y en ese sea el caso, ¿cómo el ministerio está preparado para contrarrestar esto? Bueno, es cierto que históricamente en invierno se presentan más número de casos de enfermedades respiratorias que en otras estaciones del año. Desde octubre del año pasado se volvió con normalidad a los planes del ministerio con sus políticas públicas frente a otras enfermedades. No queremos descuidar otras sintomatologías para no estar migrando a los personales de salud que atiendan a otros personales para las áreas de COVID. Se está contratando nuevo personal para cubrir la demanda de la población. Y bueno, ante un posible rebote, nuestro plan principal, como ya se ha mencionado, es testeo masivo y una vacunación a gran escala en todo el país para así poder manejar este tema. Bueno, terminó la primera ronda de preguntas. Se le concederá una ronda más a cada periodista que participó. Empezamos de nuevo con Fernando Astudillo. Empiece, por favor. ¿Cómo considera que se puede frenar el alto contagio de COVID-19 en nuestro país? Como aclaré antes, la mortalidad aumenta semana después del aumento de un número de casos. Si contrastamos el número de contagios diarios con el número de fallecidos, la tasa de mortalidad es de 2%. El año pasado, con el mismo número de contagios, se tenía casi el triple de número de fallecidos. Con estas cifras creo que también contesto la segunda parte de la pregunta. Esto hacen las vacunas, minimizan bastante la cifra de decesos y el número de personas que están en cuidados intensivos. Vemos que desde el año pasado el pico máximo de ocupación del sistema de salud es 95%. No hemos tenido esto en los últimos 6 meses, una saturación, y creemos que tampoco vamos a tenerla de acá hasta fin de pandemia. Dicho esto, quiero remarcar que el único camino para vencer el virus y volver a la normalidad es mediante la vacunación masiva. Bueno, Muchas Fernando gracias. Palomino puede empezar con su pregunta. Bueno, ministro, quería ahondar en las restricciones que estaba habiendo para los comercios, ministro. La pregunta es, ¿cuándo se prevé que volverán las actividades masivas y los comercios nocturnos? Bueno, ya restablecimos la mayoría de sectores económicos con gran éxito. Esto gracias a la coordinación y el trabajo en conjunto de los demás ministerios. La población ha entendido bien que sí se siguen los protocolos, el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, cualquier actividad puede desarrollarse. Con esta misma dinámica de reapertura, planeamos una pronta apertura de las actividades masivas y los comercios nocturnos. Estamos esperando una tasa de positividad en las pruebas menor al 3% en promedio y un 65% de la población vacunada para el final de julio. A partir de esa fecha se decidirá si la apertura total de la economía será en respuesta positiva o negativa. Bueno, ahora es el turno de Fabricio Montesino, quien hará la última pregunta de esta última ronda.
Adelante, por favor, con su pregunta. Ministro, quisiera saber por qué el Estado optó por el cambio de plan, aún sabiendo que la tasa de contagio sigue aumentando cada día por la apertura de mercados, a comparación de cómo era antes, que solo eran restricciones. Después de un año de pandemia se tienen más certezas. Desde la presidencia entendimos que tenemos que encontrar un equilibrio entre salud y economía. Por eso son todos los esfuerzos del Ministerio de Salud. Si tomamos el concepto de las cifras, no solo es estadística, podemos ver que se puede seguir con las actividades económicas, con testeo masivo y un gran plan de vacunación como les comenté anteriormente. Bueno, le agradecemos al doctor Cristian Vázquez, ministro de Salud, por su participación y su buena predisposición para responder las preguntas. Y también agradecemos a todos los asistentes por su participación. Gracias. Ha terminado la conferencia.